quisiera estar yo en algunos escritorios y despachos de funcionarios de economía que están redactando hoy por hoy el presupuesto, porque es una tarea dificilísima. Ardua, porque además tienen que buscar después apoyo en la legislatura, Sí. que es una tarea siempre complicada. El invitado que tenemos ahora seguramente debe haber peleado en más de alguna oportunidad Y ha estado sentado para pedir justamente... en ese lugar que no me gustaría estar a mí, ha estado sentado varias veces. Sí, es verdad. Y bueno, es verdad. Bueno, por estas horas preguntarle. se está trabajando mucho. El presupuesto ha trascendido hoy puntualmente algunas cifras. Las vamos a repasar puntillosamente en un ratito nada más. Hay un incremento considerable del presupuesto en función de lo que lo fue para este año. Vamos a hablar de cuestiones de la economía en general también, porque al fin y al cabo es economista. Hablamos de Gerardo Otero, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros no es es para mí por lo menos mi primer presentación, porque siempre resulta agradable, ¿no? Exactamente, hablar con Gerardo, que ha administrado económicamente la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Gerardo? Bien, bien, muy bien. Y ahora es secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Gerardo, ¿cómo hace un funcionario que ha sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, es decir, que conoce desde de adentro la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, para opinar en términos políticos de la economía? Porque es como que la tiene clara de los números finos. Sí, a ver, bueno, el que ha tenido la responsabilidad de administrar, y además en situaciones complejas muchas veces. Estamos siempre acá, siempre. Bueno, eso es una característica lamentablemente de la economía argentina. En general trata de opinar un poco poniéndose siempre en el lugar del otro, tratando de ser lo más objetivo posible, y también con cierta responsabilidad, producto de que uno ha tenido su momento en la gestión, y que en general en economía los impactos y las decisiones que se toman en un momento no necesariamente tienen impacto en el corto plazo, sino también a mediano y largo plazo, con lo cual uno también de alguna manera es responsable por la historia económica. Un ministro de Economía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿está obligado por necesidad a sentarse en la caja? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente sí. En la provincia, dado la falencia estructural que tiene la provincia, producto de la discriminación fiscal tantas veces hablada y puesta sobre el tapete respecto a la distribución de recursos de origen nacional, lamentablemente no tiene un espacio fiscal suficiente para poder proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo, y siempre tiene que estar cuidando la caja, digamos. Y todo lo que decide, lo decide en función de las disponibilidades financieras que tiene. Sin embargo, yo creo que es bueno que quien tiene la visión global del presupuesto, y generalmente es quien se sienta en ese despacho, en lo que es el Ministerio de Hacienda, diría yo, porque la provincia, más que un Ministerio de Economía, tiene un Ministerio de Hacienda, tiene una visión global y amplia del presupuesto y de las distintas áreas, y yo creo que puede aportar mucho a la gestión de los distintos ministerios. Me parece que es bueno que se salga solo de ver la caja y le aporte al gobernador una visión desde ese lugar, ¿no? Porque ve bien cómo se desarrolla el gasto en las distintas áreas. Otero, y como está planteado ahora el escenario, digamos, después de lo que ha ocurrido en diciembre del año pasado, con la devaluación y con algunos movimientos en la macroeconomía, ¿cuáles debieran ser las directrices que debiera tener el próximo presupuesto de la provincia de Buenos Aires para ir mejorando algunos puntos, digamos? ¿Usted dónde haría foco si se tuviese que poner a redactar un presupuesto? Bueno, yo creo que, a ver, en principio sigue teniendo la debilidad estructural de siempre, digamos. El gobierno actual ha puesto, como quizás no el anterior, sobre la mesa la discusión de la coparticipación federal, y la reivindicación de la provincia respecto al deterioro que ha tenido el ex fondo del conurbano. Pero por ahora no ha obtenido nada. Pero lo cierto es que hasta ahora no hay ningún cambio en eso. O sea que usted se tendría que sentar con los mismos instrumentos que tenían antes. Sí, yo creo que vale la pena remarcar algo en eso. No solo que no ha tenido ningún resultado concreto, sino que además, la verdad, la única señal concreta de reivindicación de alguna jurisdicción provincial respecto a sus recursos, el gobierno nacional la ha dado en relación a la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí. La verdad que es llamativo el aumento por decreto que le dio de recursos a la ciudad de Buenos Aires,
Hoy un Sí, fue porteño automático, recibe como que le 50% más per cápita que un bonaerense y pareciera que... De Todo eso nación. son pretextos de traspaso desde de la Nación. Policía Federal, pero Sí, pero en realidad es mucho hubo más. cálculos que demostraron que fue mucho Sí, más de lo que necesitaba es mucho Rodríguez más. Larreta para eso. Con lo cual eso no está. Yo creo que el gobierno básicamente apunta y hace eje en la obra pública como bandera. Creo también que es mucho más fuerte el relato que lo concreto en materia de obra pública, por lo menos como aumento. No sé cuánto este Claro. año plantearán en el presupuesto. Sí, se estaba hablando de 20.000 millones. Sí, De 20.000 millones sí. para el presupuesto del 2017. Sí, sí, ellos este año están hablando de un programa de 16.000. unos 25.000 Ah, millones, 25.000. que en realidad son los 17 que tenía el presupuesto en el 2016, más los 7.000 que se agregaron como obra en los municipios por el endeudamiento, pero lo cierto es que eso lleva a una ejecución mucho más lenta. Pero creo que lo que el gobierno, y yo haría hincapié, porque creo que el gran déficit de la gestión provincial tiene que ver con la ejecución del gasto y la gestión del gasto en los sectores que más tienen que ver con políticas redistributivas hacia los sectores menos favorecidos. Básicamente me refiero a educación y a salud. Yo creo que el gobierno de alguna manera ha simplificado la mirada sobre la gestión de la provincia. Por eso ha enviado las leyes de emergencia administrativa que básicamente intentan aligerar los trámites. Creo que eso es un problema en la provincia, pero no es el principal problema. Y me parece que no está haciendo eje en cuestiones de gestión que tienen que ver con una excesiva centralización en la administración central, y eso se nota mucho en educación, en salud, y eso realmente daña la gestión. Yo creo, más allá de lo que uno pasa en el presupuesto, que creo que hay que plantearlo en forma equilibrada, etcétera, creo que hay una cuestión que el gobierno no está haciendo hincapié, Gerardo, y es meterse en esas cosas. En este escenario, ¿se puede ajustar en la provincia de Buenos Aires? Hoy mismo leemos en la tapa de los diarios que Alfonso Prat Gay les dijo a todas las provincias, bueno, nosotros vamos a necesitar que ustedes hagan, por supuesto que les cuesta mucho decir la palabra ajuste, ellos dicen que hagan un esfuerzo. Nosotros vamos a necesitar que todas las provincias hagan el mismo esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, si es que quieren que nosotros les autoricemos después endeudamiento y ese tipo de cuestiones. Bueno, o sea, las mandó a ajustar, básicamente. Sí, a ver, cuestión que realmente el gobierno nacional no ha hecho, porque digamos, si hay una inconsistencia que hoy tiene, me parece, el Programa Económico Nacional, es la persistencia de un déficit fiscal Sí, que se ha incrementado. muy fuerte, que en realidad se ha incrementado en el 2016, que en el 2017 sigue estando en niveles elevados, y que básicamente se financia con endeudamiento, que en realidad es lo que uno mira hacia futuro como uno de los problemas de este esquema, digamos, ¿no? Pareciera que el gobierno nacional ha elegido, quizás por razones políticas, pero yo creo que en parte también por un error de diagnóstico al origen, digamos, mantener un déficit fiscal alto, financiarlo con deuda, mantener un dólar que seguramente se va a ir retrasando, y esto a lo largo del tiempo, y yo creo que muy probablemente en el 18, va a llegar a niveles de deuda en relación al PBI que son preocupantes. La provincia me parece que también ha elegido el mismo camino, digamos. No tiene mucho margen para ajustar, esto es verdad, digamos, uno en la provincia, ¿dónde ajustaría? Yo francamente creo que la provincia tiene sobreempleo, no me cabe duda que es así. Sobreempleo. Sí, o sea, ¿un exceso de empleo público? Yo creo que tiene un exceso de empleo público en relación a las reales necesidades y mucho más en relación a la calidad de los servicios que presta. Ahora, lo que es cierto es que no necesariamente en todos los sectores hay sobreempleo. Si uno va al sector de salud, seguramente falta empleo. No es como ajustar, digamos, por el hilo más bueno, delgado. Lo que creo si el gran problema en términos financieros de la provincia de Buenos Aires sean 50.000 trabajadores públicos más, no sé cuánto. Por eso yo digo, yo creo que además eso te lo discuten, algunos gremios dicen la verdad, es que, por supuesto, que naturalmente, por una cuestión obvia de cantidad de población, la provincia de Buenos Aires, en términos nominales, va a tener una masa importante de trabajadores públicos. Ahora, en términos porcentuales, comparado con la población, está en el medio del peso del nivel país. Exactamente del resto de las provincias. Eso es una discusión engañosa, porque, en principio, la provincia de Buenos Aires tiene un sector privado mucho más fuerte que gran cantidad de las provincias de Argentina, y por ende que presta muchos más servicios que en otras provincias donde el sector público tiene que hacer todo. La provincia de Buenos Aires tiene municipios con una cantidad de prestaciones y un rol que también excede el que tienen provincias del norte inclusive del sur, donde el Estado tiene una presencia mucho más fuerte, todo a través de la provincia.
y donde el sector privado es más débil y tiene menos capacidad de empleo. Pero a lo que voy es, yo justamente digo, no me cabe duda que hay sobreempleo en algunas áreas y en otras falta. Lo que también digo es, uno no puede ajustar por el lado del empleo, porque el daño social es muy grande. Entonces, realmente creo que no hay forma de ajustar el nivel de gasto de la provincia, porque además falta inversión y hay sectores en los que creo que se debería gastar más. No me cabe duda que en el sector salud hay que gastar más. ¿Se puede controlar el endeudamiento, Gerardo? Venimos de 60.000 del año pasado, hasta donde yo sé, el presupuesto que va a entrar esta semana, 59.000 millones más pedido por... ¿Hasta cuándo se sostiene endeudando a esos niveles la provincia de Buenos Aires? No, bueno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, el sostener el resultado fiscal o el financiamiento del Estado solo incrementando la deuda es algo que tiene un límite o se va a una situación explosiva en un mediano plazo. Ahora, la provincia, como pasó en los 90, la provincia no tiene mucha alternativa. Si uno dice que no puede ajustar el gasto, la presión tributaria no se puede subir más, está altísima. Yo creo que es más, hay impuestos básicamente en ingresos brutos, hay alícuotas que están demasiado altas. Digamos, hoy el gobierno anterior habló de que había tenido una política, el gobierno provincial anterior, una política progresiva en materia impositiva. Yo creo que fue muy engañosa, básicamente aumentó ingresos brutos, que es un impuesto que se traslada, y el discurso era que era progresista porque gravaba con una tasa más alta aquellos actividades económicas, más comercio. dinámicas. No era más dinámica, en realidad las que facturaban más. Como las financieras o... No, a ver, un litro de leche hoy, si se vende en Carrefour o en Walmart o en alguna cadena grande, paga el 5%. Si uno eso le agrega que paga la misma alícuota mayorista, está grabando el litro de leche en ingreso bruto con el 10%. La verdad que es un disparate. El ingreso bruto más el 21 del IVA. Bueno, aparte del 21 del IVA, con lo cual la presión tributaria es muy alta en la provincia, sobre todo en ingresos brutos, en el impuesto de sellos, el impuesto a las transferencias inmobiliarias es un impuesto alto. Ahora, con lo cual la provincia no puede hacer un esfuerzo mucho mayor. Retocar la alícuota a los chacareros o a la gente que tiene campo y la verdad que te arman un escándalo, digamos. Sí, bueno, es una batalla que en algún momento habrá que dar. Yo creo que, digo, en la medida, el gobierno nacional ha retrocedido, lo cual no necesariamente me parece bien, pero estaría retrocediendo en el impuesto a los bienes personales. Se han dado señales al campo. ¿Estaría retrocediendo? ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos haciéndolo más regresivo? Porque eso es un impuesto progresivo, ¿no? En el proyecto de ley, sí, claro que es un impuesto progresivo, pero el proyecto de ley del blanqueo, del blanqueo de capitales, prevé que aquellos contribuyentes que no tengan nada para blanquear y que hayan cumplido con el impuesto a los bienes personales en el pasado, en los próximos 3 años no pagan, y ha planteado que en el 2019 no cobraría más el impuesto a los bienes personales. La verdad, eso debería ser un espacio fiscal que deberían recuperar las provincias con sus impuestos patrimoniales que han perdido mucho terreno. El campo también ha tenido señales muy positivas por la devaluación y por la baja retenciones, que generalmente son los argumentos que el campo tiene para cuestionar el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario es mucho más justo que las retenciones. Mucho más justo porque grava en función del valor de la tierra, que tiene que ver con la productividad y con la rentabilidad potencial de la tierra. En cambio, las retenciones graban a todos los productores. Claro, graban el producto, ¿no? Graban la venta del producto. Graban la venta y graban lo mismo al productor pequeño que tiene poca o que tiene un campo de menor productividad. Cosecha 100 toneladas que cosecha 10.000. Vos vas a pensar que nosotros te aprovechamos para todo, pero por tu condición de economista y de haber sido ministro de Economía, por ahí, no sé si tenés con precisión la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. Se está hablando mucho de la posibilidad, lo está reclamando un sector de los trabajadores, y eso se supone va a regar como queja o reclamo, si es que finalmente lo da Nación, un bono de fin de año. ¿Es para vos una solución, es una salida, digamos, al reclamo de los trabajadores? ¿Es posible hacerlo? A ver, la provincia financieramente está mucho mejor que lo que estaba en el pasado. Obviamente producto de que ha logrado financiarse con endeudamiento, pero claramente la posición financiera es mejor. El gobierno provincial planteó una política salarial progresiva que implicó un aumento primero en marzo, después en julio, y de alguna manera siempre dejó un espacio, me parece, como para que hubiera alguna señal salarial en el último trimestre. Podrá ser un aumento
porcentual muy pequeño en el último trimestre o un bono por única vez a fin de año. O sea, la pregunta es, ¿no desquebraja la provincia de Buenos Aires en el caso de que haya un bono por única vez? No, yo creo que no. Yo creo que no, digo, obviamente desde el punto de vista de la salud financiera de la provincia, lo deseable sería que no aumente más el gasto este año. Lo cierto es que en función de cómo se dé la situación nacional, en función de que ha habido pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores en relación a la inflación, quizás un bono sea una salida menos cruenta que un aumento de un porcentual permanente, digamos. Sí. Y me parece que puede ser una salida financiera viable para la provincia. Sobre todo vos ahora participás en un espacio en el que ha hecho bandera y ha reclamado públicamente la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Y esa era la otra solución y parece que tampoco hay muchas ganas del gobierno nacional de eximir. Lo viene postergando. Exactamente, ¿no? Pero de eximir en este caso el medio aguinaldo. Sí, finalmente sí, no sé etapas, no sé cuál es no sé hasta dónde. No sé cuál va a ser la situación. Sí, yo creo que hay resistencia del gobierno nacional y también de las provincias, ¿no? Porque en realidad ganancias es el impuesto más coparticipado con las provincias y entonces disminuir la presión en ganancias implica que las provincias pierden una porción importante de sus ingresos. Yo, más allá de lo que dice mi espacio, la verdad creo que avanzar a full con la eliminación del impuesto a las ganancias en los trabajadores en relación de dependencia tampoco necesariamente está bien. Yo creo que hay determinados niveles salariales altos que está bien. No habría que eliminarlos de base, decís vos, a la cuarta categoría. Algunos sectores sí. Podrá no llamársele impuesto a las ganancias porque suena mal y el salario no es ganancia, pero sí creo que hoy por hoy, como está Argentina y con la distribución del ingreso que tenemos, que el tercio más alto de salario contribuya y quizás con una escala distinta y no que todo el mundo llegue a la alícuota máxima ganando apenas por encima de la canasta básica, del mínimo no imponible ya está pagando el 35%. Esas son cosas a resolver y arreglar, pero no eliminarlo totalmente. Otero, fiscalmente no se puede. Lo quería llevar a un tema más macro, ¿no? Por estas horas, bueno, se ha conocido aparentemente otra vez una importante baja de la inflación, ya van varios meses seguidos. Se habla de algunos brotes verdes de la economía. ¿Usted los ve a esos brotes verdes? ¿Dónde estarían? ¿Dónde habría que buscarlos? ¿O todavía estamos en una, digamos, sobre el piso y caminando por abajo en materia macroeconómica? Yo creo que se está caminando todavía por debajo. Creo, sin embargo, que en el último trimestre uno puede ver un rebrote en algunas actividades. Digamos, esto se nota básicamente en el campo, por ejemplo, y en algunas actividades metalmecánicas o producción de vehículos utilitarios o de maquinaria agrícola en relación al sector agropecuario. Que fueron los que arrancaron, digamos, al principio, después de la devaluación. Claro, y todo fueron eso, los que claramente recibieron una señal concreta de mejora en su rentabilidad. ¿En el resto también se puede ver algo o todavía no? En el resto me parece que con más lentitud que la que el gobierno espera, pero sí yo creo que el 2017 va a ser un año de crecimiento económico. ¿Basado en qué indicadores? Fundamentalmente en la medida que la inflación se va deteniendo y que los aumentos salariales implican que no que se recupere toda la pérdida que hubo en el primer semestre, pero sí empezar a recuperar. Que haya una recuperación, el consumo va a poder mantenerse, el gasto público lo tienen alto, lo están manteniendo alto, con lo cual... Fuerza de déficit, pero bueno. A fuerza de déficit y a fuerza de financiarlo con deuda. Me parece que el dólar estabilizado o perdiendo terreno frente al peso es otra señal que va a dar... ¿Y eso es bueno o es malo en este contexto? Yo creo que en términos de mediano plazo no es bueno. Yo creo que en términos de mediano plazo no es bueno porque daña la competitividad de algunos sectores y porque es una forma de financiar, digamos, el mantenimiento de la actividad económica que no es sostenible en el tiempo. Eso también provoca, por otro lado, un problema de balance externo en la cuenta corriente que se financia básicamente con deuda y que a mediano y largo plazo trae otros problemas. Pero sí creo que va a haber algún mejoramiento de la actividad económica
durante el 2007. No creo que como el gobierno espera, porque tampoco me parece que lo pueda sostener en la inversión como ellos plantean. El presupuesto nacional en ese sentido plantea un aumento de la inversión que parece no consistente con otras variables, digamos, porque digamos, claramente no va a venir todo el aumento de la inversión de la mano de la inversión pública, porque no aumenta tanto como para el planteo de aumento de la inversión que hace en términos macroeconómicos en el presupuesto. Gerardo, la última, tiene que ver con una etapa de tu vida que nosotros recordamos sistemáticamente, el caso Otero. Cada vez que se negocia las paritarias salariales en la provincia de Buenos Aires, y la presión que ejerce a veces... en la historia, claro, el caso Otero. Y la presión que ejerce el gobierno nacional, entre otras cosas, fijando pautas generales, el caso Otero, que fue, para el desmemoriado, muchos lo deben recordar, nosotros cada tanto lo mencionamos. Entonces, por eso te lo quería preguntar. Fue puntualmente ocurrido, creo que con Filmus, como ministro de Educación, arreglando la paritaria, y Kirchner como presidente, arreglando la paritaria nacional que se hace en materia educativa, impusieron un piso mínimo, que es lo que generalmente acuerda la paritaria nacional para los docentes, debajo del cual ninguna provincia podía pagarle a los docentes. En momentos en que Otero era el ministro de Economía, dice, señor, yo no puedo, y se fue. ¿Cómo fue ese hecho? ¿Lo habló con Filmus? Sí. ¿Lo habló? Sí, porque entiende, perdón que vuelva a esto, ¿no? Porque no sé cuánto hace de esto. Hace... Fue en el 12 años. 2007. 2007. No. 2007. Marzo del 2007. Entiende un poco, ayuda a entender un poco cómo es la situación financiera de la provincia de Buenos Aires y lo dependiente que es en la ayuda del gobierno nacional. Sí, ahora fue una cuestión, yo diría, económica, financiera en relación a la provincia y también una cuestión política, digamos, ¿no? Porque también de alguna manera marcaba, digamos, lo que yo vi y no compartía era el disciplinamiento que el gobierno nacional, que Kirchner concretamente, pretendía ejercer y terminó ejerciendo sobre las políticas y las autonomías de los gobernadores. Sí, yo en aquel Filmus incluso me llamó, me trató de traidor, porque yo en aquel momento hablé con algunos ministros de Economía provinciales para plantearles que hiciéramos un frente común para moderar el incremento del gobierno nacional. Es más, la provincia de Buenos Aires en ese momento planteó una pauta de aumento en el origen, la que planteábamos en la paritaria, que en realidad respetaba el incremento que planteaba el gobierno nacional. Lo que pasa que desde el Ministerio de Educación se había arreglado con los gremios docentes provinciales un aumento mayor que la misma pauta, digamos. Y eso fue a lo que yo... Se opuso. A lo que me opuse, obviamente... Y la interna. Ahora, después de muchos años uno tiene, por ahí se libera un poco y lo llamó a Solá y le dijo, yo con esta gente no trabajo más. Filmus, qué sé yo. Filmus me dijo aquello y no volvió a hablar con él. Tuve algunas conversaciones con el gobierno nacional a nivel del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete. Plantearon cuestiones como que no trasladen ese aumento al resto de los empleos públicos, lo cual era imposible. Claro. La verdad no era un problema de ese momento, digamos, de que en ese momento la provincia no lo podía plantear. La verdad que yo estaba planteando una cuestión más de mediano plazo, es decir, tenemos que hacer un sendero que sea creíble. La discusión también pasaba por que me parece que la reivindicación de la educación no pasaba solo por aumentar el sueldo de los docentes. La verdad creo que si hay dos grandes fracasos que tiene la democracia argentina y que el peronismo tiene que hacer autocrítica, y me incluyo, digamos, de todos los años de gobierno, tienen que ver con el estado de la educación y con la cantidad de pobres que tiene este país. Creo que realmente es una deuda terrible que tenemos, y la escuela pública en particular. Hace poco salieron datos de 100 chicos que entraron en el colegio, empezaron la primaria en el año 2003, después de los 12 años de educación obligatoria. De la escuela pública solo egresan 30 y de la escuela privada egresan 60. Es un fracaso terrible y mucho más de la educación. Así que ese era mi planteo. La verdad que yo en ese momento no le dije a Felipe, no sigo, yo esperé que se resolviera. Dije, bueno, yo no puedo resolver la paritaria, la resolvió otro ministro. Y después que empezaron las clases le dije, bueno, ahora doy un paso al costado. Tampoco iba a ser un escándalo de esa situación, y entendía la decisión del gobernador, por supuesto.
Gerardo Otero, ex ministro de Economía y actual secretario administrativo de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros sobre economía y sobre todo un poco. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, ya volvemos. En el próximo bloque hablamos un poquito de seguridad y de justicia. Sí. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Jorge Donofrio, titular del bloque de senadores del Frente Renovador. Con él lo hablamos en un ratito después de la pausa.